Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Ezequiel capítulo 12. Para ello vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Querido, eterno y bondadoso Dios, estamos acercándonos a ti humildemente para solicitarte que nos acompañes en el estudio de tu palabra, que tú seas nuestro maestro, nuestro guía, y que lo que hemos de estudiar hoy sea de gran fortaleza para nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, por estar con nosotros y escucharnos. Lo pedimos en Jesús. Amén. Con el capítulo 12 de Ezequiel comienza una nueva serie de profecías que van hasta el capítulo 19, relativas a la suerte que iba a ocurrir en Jerusalén. Para dar a entender la suerte que le espera a los que han quedado en la ciudad amada, el profeta sigue ejecutando acciones simbólicas. En este capítulo, el capítulo 12 de Ezequiel, encontraremos dos cosas que debía hacer el profeta. Una relativa a la huida del rey Sedequías de Jerusalén y después capturado por las tropas babilónicas, y otra sobre la angustia de los habitantes de Jerusalén, y finalmente una profecía sobre la inminencia de la catástrofe. Estudiaremos este capítulo por secciones para un mejor entendimiento. La primera sección son los versículos 1 al 16 y relata lo referente a la huida del rey Sedequías con su familia. Leamos los versículos 1 y 2. Vino a mí palabra del Señor diciendo: Oh hijo de hombre, tú habitas en medio de una casa rebelde. Ellos tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son una casa rebelde. El propósito de esta profecía es destacar la inutilidad y la vanidad de confiar en que el reino de Judá y la ciudad de Jerusalén perdurarían y que pronto se realizaría la liberación del cautiverio babilónico. El mensaje de Ezequiel iba dirigido a sus paisanos en el exilio que se habían endurecido tanto como los que quedaron en Jerusalén. Ellos estaban tan convencidos de que volverían a Jerusalén en poco tiempo que no quisieron aceptar el mensaje que Dios envió por sus profetas de que Jerusalén sería destruida. Su rebeldía se describe como el que no quiere ver ni oír. Estos son los sordos y los ciegos. Jesús en varias oportunidades en su ministerio le dijo lo mismo a muchas de aquellas personas que tienen oídos para oír y no oyen, tienen ojos para ver pero no ven. Dios nos ha dado suficientes evidencias sobre sus planes y lo que desea hacer por nosotros. Nos muestra el camino, nos indica lo que debemos hacer. Pero no somos nosotros los que no queremos oír y no queremos ver. Y esto hace que nuestras decisiones puedan ser equivocadas. Entonces el Señor le pide al profeta que haga algo ante la vista de todos. Leamos los versículos 3 al 6. Por tanto tú, oh hijo de hombre, prepárate un equipaje de cautivo y sal cautivo de día ante su vista. Sal como cautivo de tu lugar a otro lugar ante su vista. Quizás lo consideren porque son una casa rebelde. En pleno día ante su vista sacarás tu equipaje como si fuera equipaje de cautivo y te irás al anochecer ante su vista como los que son sacados en cautividad. Perfora el muro ante su vista y sal por él. Ante su vista llevarás el equipaje sobre tus hombros. Saldrás en la penumbra, cubrirás tu cara para no ver la tierra, porque te he puesto como señal para la casa de Israel. Esta es una lección gráfica por parte del profeta que ilustraba el cautiverio porque era como ir de un lugar a otro con nada más que las cosas más básicas para sobrevivir. Los preparativos debían ser hechos en el día y el equipo debía ser trasladado a algún lugar conveniente. Esto debía hacerlo
a la vista de todos. Esto ilustra lo que algunos harían de escapar por una brecha, una abertura que había en el muro, y esto fue lo que hizo Sedequías con sus generales y su familia. Para ello debía cubrir su rostro para representar la forma en que Sedequías se disfrazaría para que nadie lo reconociera. Y el equipaje de cautivo significa que muchos en Jerusalén no tendrán tiempo de empacar muchas cosas, sino solamente de llevar aquellas cosas que eran las más necesarias y las que pudieron tomar tan pronto llegaba la destrucción sobre la ciudad. Ahora, el profeta hizo lo que Dios le había ordenado, versículo 7. E hice así como fue ordenado. Saqué de día mi equipaje como equipaje de cautivo, y al anochecer perforé el muro con mis propias manos. Salí en la penumbra y llevé mi equipaje sobre los hombros ante su vista. Es muy probable que Ezequiel realizara este acto simbólico sin comprender plenamente su significado. Y esto iba a despertar la inquietud de todos los exiliados. ¿Qué es lo que está haciendo Ezequiel?, preguntarían. Y entonces viene la explicación de parte del Señor. Veamos, esta es una explicación bien interesante, así que vamos a estudiarla por partes. Leamos primero los versículos 8 al 10. Entonces por la mañana vino a mí palabra del Señor diciendo: Oh hijo de hombre, ¿no te han preguntado los de la casa de Israel, esa casa rebelde qué estás haciendo? Diles que así ha dicho el Señor Dios. Esta profecía es para el gobernante en Jerusalén y para toda la casa de Israel que está en medio de ella. La gente, al ver lo que estaba haciendo Ezequiel, se acerca para preguntar por qué está haciendo eso. Y él explicaría que se refería al príncipe de Jerusalén y a los que estaban todavía allá en Judá. Es decir, una profecía para Sedequías y todos los judíos que todavía estaban en Jerusalén. Sigamos leyendo los versículos 11 al 13. Diles: yo soy una señal para ustedes, así como yo he hecho, les será hecho a ellos. Irán en cautividad, en cautiverio. El gobernante que está en medio de ellos alzará sus cosas al hombro en la penumbra y saldrá. Perforarán el muro para salir por él. Cubrirá su cara para no ver la tierra con sus ojos, pero extenderá mi red sobre él y quedará atrapado en mi trampa. Lo traeré a Babilonia, a la gente de los caldeos, pero no la verá y allí morirá. El pueblo debe entender que Dios era la señal que necesitaban, que ellos debían aprender a confiar en la dirección que le ofrecía el Señor. Y Ezequiel, hacer eso, pues los estaba invitando a que miraran, a que esta era una señal que Dios les daba para que dejaran de confiar en las profecías de los falsos profetas que decían que Jerusalén sobreviviría, pero lamentablemente la desobediencia y la rebeldía fue la que llevaron al rey a tomar decisiones equivocadas. El rey Sedequías no quiso someterse a la autoridad del rey de Babilonia. Es más, él traicionó la confianza de Nabucodonosor. Entonces se dispone a huir por una brecha que había en el muro de Jerusalén. Trató de pasar desapercibido, pero lamentablemente fue alcanzado por los soldados enemigos, llevado a Ribla ante Nabucodonosor, donde mató a sus hijos delante de él y además le quitó los ojos al rey Sedequías, y por lo tanto la profecía se cumplió literalmente. Llegó a Babilonia, pero no la pudo ver, y allí en Babilonia murió el rey Sedequías. Sigamos leyendo los versículos 14 al 16. A todos los que estén alrededor de él, sus ayudantes y todas sus tropas, los esparciré a todos los vientos, tras ellos desenvainaré la espada. Y sabrán que yo soy el Señor, cuando los disperse entre las naciones y los esparza por los países. Pero haré que unos pocos de ellos escapen de la espada, del hambre y de la peste, para que cuenten acerca de todas sus abominaciones entre las naciones a donde lleguen, y sabrán que yo soy el Señor. ¡Qué tremendo pasaje! El castigo será para todos, tanto para el rey como para los súbditos que no hicieron caso en el Señor
y para aquellos que guiaron al pueblo por el camino equivocado. Pero el relato nos habla que el Señor dejará un grupo de personas vivas que serán esparcidas por todas las naciones de la tierra. El objetivo que tenían estas personas era contar a estas naciones que la destrucción que vino a Jerusalén no se debe a una debilidad de parte del Dios de Israel, sino al fracaso de Israel, que no había cumplido el propósito divino y que ellos se habían dedicado a adorar a otros dioses que nada pudieron hacer por Israel. Entonces todos llegarán a la conclusión que lo que ha pasado a Israel es culpa de la nación, mas no culpa de Dios. Y todos conocerán que Dios es justo. La segunda sección de nuestro estudio de Ezequiel capítulo 12 son los versículos 17 al 20, donde se describe la angustia de los asediados. Leamos los versículos 17 y 18. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: Oh hijo de hombre, come tu pan con temblor y bebe tu agua con estremecimiento y angustia. Esta es la segunda acción que Dios les pide a Ezequiel que haga delante de todos sus conciudadanos exiliados. El profeta debía comer su alimento con temor y angustia, mostrándose preocupado y ansioso y despertando la curiosidad de los que le ven y llegando a entender que era símbolo de la angustia que sufrirán todos los que vivan el asedio en Jerusalén. Sigamos leyendo el versículo 19 y 20. Dirás al pueblo de la tierra que así dice el Señor Dios a los habitantes de Jerusalén acerca de la tierra de Israel. Comerán su pan con angustia y beberán su agua con horror, porque la tierra será desolada de su plenitud a causa de la violencia de todos los que vivan en ella. Las ciudades habitadas serán arruinadas y la tierra será una desolación. Y sabrán que yo soy el Señor. Cuando el Señor menciona en este pasaje a los pueblos de la tierra, hace una referencia a que este mensaje deberá llegar a los habitantes de Judá, pero también a los exiliados que están en Babilonia, muchos de los cuales esperaban que el remanente de Judá sobreviviera, que Jerusalén iba a salir triunfante, que esta ciudad no sería destruida y que pronto ellos volverían otra vez a la ciudad amada. El profeta informa que la tierra de Israel será despojada de toda su plenitud y se transformaría en desierto y desolación. La última sección del capítulo 12 de Ezequiel son los versículos 21 hasta el 28 y habla del fiel cumplimiento de los oráculos que ha dado el profeta en nombre de Dios. Estos pasajes son muy interesantes y vamos a prestarle un poco de atención. Leamos los versículos 21 al 25. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: Oh hijo de hombre, ¿qué refrán es esto que tienen ustedes acerca de la tierra de Israel que dice: los días se prolongan y toda la visión se desvanece? Por tanto diles que así ha dicho el Señor Dios: haré cesar este refrán y no lo pronunciarán más en Israel. Más bien diles que se han acercado los días y el cumplimiento de toda visión, pues no habrá más falsa visión ni adivinación lisonjera en medio de la casa de Israel, porque yo, el Señor, hablaré, la palabra que hablaré se cumplirá, no habrá más dilación, pues en sus días, oh casa rebelde, diré palabra y la cumpliré, dice el Señor Dios. Las profecías de Ezequiel se oponían a la esperanza desmesurada de los exiliados que, instigados por los falsos profetas, creían que en una próxima derrota de los opresores babilónicos y en consecuencia vendría la liberación de los exiliados para volver a Jerusalén. El profeta, por medio de sus visiones y acciones simbólicas, estaba anunciando día tras día nuevas tribulaciones para el pueblo de Israel. Pero como pasaban los días y esos anuncios no se cumplían aún, surgió entre los exiliados un ambiente de escepticismo y de desprecio por todo lo que anunciaba el profeta,
y con ironía le decían: oye, pasan los días y no se cumple la visión. Instigados por los falsos profetas, se burlaban de las advertencias divinas. Esto, por supuesto, es un reflejo de lo que ocurre siempre en la tendencia general de los pecadores de interpretar de manera equivocada la longanimidad y paciencia de Dios. Igual que estos judíos, los burladores de los últimos días se expresarán en tono un poco irónico contra el mensaje de la pronta venida de Jesús. Miren lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4. Primeramente sepan que en los últimos días vendrán burladores con sus burlas, quienes procederán según sus bajas pasiones y oirán y dirán: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas siguen igual, así como desde el principio de la creación. Dios es paciente con los seres humanos. Espera que recapaciten y que procedan al arrepentimiento. No es que el Señor retarde su promesa caprichosamente, sino que está dando oportunidad para que la gente conozca la salvación y tome una decisión correcta. Elena de Guay explica: la larga noche de tinieblas es penosa, pero la mañana es postergada por misericordia, porque si el Señor viniera, muchos serían hallados desapercibidos. El deseo de Dios de que su pueblo no perezca ha sido la razón de tan larga demora. Libro Evangelismo, página 503. Dios está dando tiempo de más para que todos puedan arrepentirse y entregarse a Él. Pero algo que debemos tener claro es que su palabra se cumplirá. De eso no debe caber ni la menor duda. Eso fue lo que el profeta le anunció a los profetas falsos. El profeta dice que los acontecimientos que vendrán sobre Judá serán rápidos, que todos quedarán atónitos, y los falsos profetas que vivieron para contradecir el mensaje de Dios, que incitaron al pueblo a la desobediencia, que llevaron al pueblo a la rebeldía contra Babilonia, cuando se cumplan las palabras del Señor, no tendrán nada más que profetizar. Se quedarán mudos al ver que el anuncio que hizo Ezequiel se cumplió fielmente. Volvamos a Ezequiel capítulo 12 y leamos la última parte, los versículos 26 al 28. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: oh hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: la visión que éste ha visto es para después de muchos días. Este profetiza para tiempos remotos. Por tanto, diles que así ha dicho el Señor Dios: no habrá más dilación para ninguna de mis palabras. La palabra que hablé se cumplirá, dice el Señor Dios. Aquí ya se refleja un cambio de actitud de parte de los falsos profetas. No van a negar las palabras de Ezequiel, no la van a contradecir. En otras palabras, ellos van a decir: sí, lo que el profeta Ezequiel está presentando se va a cumplir, pero eso no es ahora, es para tiempos remotos, mucho más adelante. Esta es otra estrategia sutil del enemigo de las almas. Llega a afirmar: sí, la destrucción vendrá, pero es para mucho tiempo, es para un futuro distante. Es lo mismo que ocurrirá con el siervo infiel de la parábola narrada por Jesús. No niega la venida del Señor, no niega su maravillosa manifestación, pero dice: mi Señor se tarda en venir. Y esta actitud desvía completamente la atención de todos y la preparación que cada uno debe hacer para la venida del Señor, pues se dilata. La Escritura afirma que el Señor viene pronto. No sabemos exactamente el momento de su venida, pero debemos estar listos. Por eso el Señor les envía un mensaje a estos falsos profetas, que el Señor hará lo que ha dicho que iba a hacer, se cumplirá fielmente y que será en poco tiempo. Y todos los podrán ver
y se espantarán. Amigos y hermanos, Dios nos ha dado un mensaje claro en este capítulo. El Señor ha advertido sobre los acontecimientos que marcarán el fin de la historia de este mundo. Puede ser que alguno piense que eso de la venida de Cristo no ocurrirá. Puede ser que alguno crea que Jesús no viene. Otros podrían afirmar, bueno, sí, Jesús viene, pero no en esta época, vendrá mucho más adelante. Pero Dios lo que ha dicho se ha cumplido. Las profecías señalan que Dios es fiel, pero también nos dice que debemos estar preparados para su venida todos los días. No como algo que nos produce ansiedad o para mantenernos asustados, sino como el privilegio de estar listos para morar con Él por siempre. Elena de White explica lo siguiente: la venida del Señor no demora más que el tiempo que tome la tarea de presentar el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Libro Evangelismo, página 505. El Evangelio ya está siendo predicado ahora a todas las naciones de la tierra, por todos los medios posibles, incluso los digitales. En este momento, al escuchar este mensaje y compartirlo con los demás, estamos cumpliendo parte de esta profecía. Pero también nos amonesta: los tiempos y las sazones son del dominio exclusivo de Dios. ¿Y por qué no nos ha dado Dios este conocimiento? Porque no haríamos un uso correcto de Él si nos lo diera. De este acontecimiento resultaría un estado de cosas tal entre nuestros hermanos que retardaría grandemente la obra de Dios de preparar un pueblo que permanezca en pie en el gran día que ha de venir. Jesús dijo a sus discípulos que velaran, pero no respecto a un tiempo definido. Sus seguidores han de estar en la posición de aquellos que escuchan las órdenes de su capitán. Han de vigilar, esperar, orar y trabajar mientras se acerca el tiempo para la venida del Señor. Pero nadie puede predecir justamente cuándo vendrá este tiempo, pues el día y la hora nadie lo sabe. No podemos decir que Él vendrá de aquí a 1 año o 2 o 5 años, ni tampoco debéis postergar su venida declarando que no ocurrirá antes de 10 o de 20 años. No hemos de saber el tiempo definido, ni del derramamiento del Espíritu Santo, ni de la venida de Cristo. El pueblo de Dios tiene el deber de que sus lámparas estén preparadas y ardiendo, de ser como quienes guardan al novio cuando éste vuelva de las bodas. Maranata, el Señor viene, página 140. Este es un día especial de preparación y de alistarnos para estar en la presencia del Señor. Que esta certeza esté en tu corazón hoy y guíe tu vida y llene tu corazón de paz.